Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Nos ponemos de pie, por favor. Versículo 1 al 11, por favor, leamos alternadamente. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Yo leo el primero, usted el segundo, hacia el versículo 11. Si lo tiene, diga un fuerte amén. 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 Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sobre esa sentía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, te doy las gracias, Dios, por esta gran oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos del Ecuador. Gracias por tu siervo Jesús, que me da la oportunidad de poder estar aquí en su púlpito, Padre. Mi Dios, exalta tu nombre. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, y cierra tus palabras en tus corazones, y que salgamos de aquí, recordemos y apliquemos en nuestras vidas, Padre. Magnifícate, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hace muchísimos años atrás, cuando era muy pequeño, yo nací y crecí en una familia de un puerto. Y mi padre era pescador y él trabajaba en la pesca industrial. O sea, él trabajaba en una embarcación de 180, 350 toneladas. Entonces, cuando mi padre salía a la mar, ¿no? Nosotros con mi mamá preparábamos las cosas, empaquetábamos su maletín, lo que tenía que llevar, sus abrigos y también su comidita, aunque en la lancha preparan un cocinero especial. Entonces yo tenía en mi mente, ¿no? ¿Cómo era esa cosa? ¿Cómo es que mi papá se va? Después cuando va al puerto, llega al puerto, sube a un botecito, lo lleva a la lancha y luego se van y desaparecen por un día, 2 días y 3 días. Y cada vez cuando venía, lo miraba contento, gozoso, a veces venía con sus pescados grandes, riquísimos sus pescados. Y ahí hay un animal en el mar también que le dicen el chancho marino. Hermanos, y esa carne de ese chancho marino es bien riquísimo, bien riquísimo. Y cada vez que él traía, yo me contentaba con lo que traía. Yo me contentaba al ver a mi papá llegar a casa. Pero tenía eso en mi mente, de ver cómo es eso de ir y embarcarse. Yo tenía las ganas de acompañar a mi papá cuando era pequeño. Yo le decía: papá, yo quisiera acompañarte, yo quisiera ir contigo allí a tu lancha y ir y entrar a la mar y ver cómo trabajan ustedes. Y mi papá me decía: no puedes, hijo, eres muy pequeño, no vas a poder todavía. Entonces, pero yo cada vez que yo sabía que mi papá estaba en la mar y empezaba a mirar desde mi casa las lanchas que estaban llegando, yo tomaba un bus y me iba al puerto y llegaba al puerto y comenzaba corriendo, llegaba al muelle y me paraba en el muelle para ver a mi papá
cómo llegaba y si es su lancha o no es su lancha, y así, muy gozoso. Tenía gran interés de poder ver y aprender de ello. Pero también había momentos donde mi papá venía todo triste porque no habían pescado nada. Habían estado un día, 2 días en el mar, día, noche, o a veces en el frío incluso, y cuando llegaba no habían pescado nada. Y lo miraba a mi papá todo triste, cabizbajo, pensativo, desanimado, y todo bueno. Entonces yo me ponía a pensar, y cuando comenzaba a leer la palabra de Dios, podía ver esto también. Este problema que pasaba aquí en la vida de los pescadores, y podemos ver aquí el título de este capítulo, dice la pesca milagrosa. ¿Y cómo ocurrió la pesca milagrosa? Yo quiero saber cómo ocurre, cómo sucede, cómo se da esta pesca milagrosa. Jesús estaba allí presente, ¿no? Y entonces Jesús comenzó y la multitud se acercaba para escuchar, quería oír la palabra de Dios. Entonces Jesús va y ve, mira 2 barcas en el versículo 2, ¿no? Y se sube a una de ellas, ¿no? Y era de Simón. Y hay una palabrita allí que me llama mucho la atención. Una palabrita allí que dice, le rogó. Le rogó. Jesús, el Señor Jesús, le rogó a Simón que moviera, que apartase un poquito más allá la barca, que se alejase un poquito de esa orilla, de lo que estaba pegado allí. Y bueno, a mí como que me confunde esto, como decir, ¿cómo es eso de que Pedro se hizo rogar por el Señor? ¿Cómo es posible? Pedro sabía quién era. Sabía que era el maestro, sabía que era Dios, sabía que era Dios hecho carne, que estaba allí, ¿verdad? Y estaba predicando la palabra de Dios, dando el mensaje al pueblo de Israel. Y Pedro se hacía rogar por el Señor Jesús. ¿Cómo es posible? Y cuando trasladamos esto a nuestros días, muchos de nosotros también hacemos lo mismo, igual que Pedro. Nos hacemos rogar por el Señor. Dios nos pide algo y nosotros decimos, a veces no le hacemos caso, no le prestamos atención, ¿cierto o no? Cierto. Cuando nos pide que vayamos a un sitio, ponemos cuantos peros. Cuando nos pide que Dios demos algo, ponemos obstáculos y nos hacemos de rogar. De lo contrario, que lo que debemos hacer es pues mostrar nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho. ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque gozamos de vida eterna, porque tenemos salvación, porque no vamos a ir al infierno, vamos a ir al cielo por su sacrificio, por su perdón, por su vida eterna regalada, vamos a ir al cielo y no mostramos gratitud. Y eso que no lo vemos. Y si estaría presente, imagínense. Espero que no tuviéramos que tener esta reacción como Pedro. Pedro se hizo rogar. Así que Pedro le dice, Jesús le dice, apártate un poquito de esta tierra, un poco más allá. Y bueno, Pedro hace caso de tanto ruego, ¿verdad? Se aleja un poquito. El Señor empieza a predicar, a enseñar la palabra de Dios a una multitud que estaba ahí en la orilla. Y dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo, boga mar adentro. Bueno, Simón, ya se terminó, ahora vamos hacia el mar adentro. Vamos a entrar allá y van a echar la red, van a echar ustedes sus redes para pescar. Ahora, yo veo una cosa aquí en el versículo 5. Simón Pedro dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, ¿no? Y no hemos estado, ¿qué dicen? Nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando, ¿verdad? Y nada hemos pescado. Yo podría ver la cara de Pedro, ¿cómo estaría Pedro allí, ¿verdad? Frente al Señor, escuchando, ¿sabes qué? Vamos para adentro, entremos más adentro del mar. Y Pedro decía, pero Señor, mira, ¿sabes qué? Mira, un ratito, Señor, mira, yo tengo experiencia. Yo sé cómo es la vida de un pescador. Yo no soy un muchacho que recién está aprendiendo. Tengo años trabajando en la pesca. Sé cuándo va a haber pescado, sé cuándo no va a haber, sé cuándo va a haber tormento, cuándo no va a haber. Yo conozco. Y usted sabe que los pescadores tienen ese conocimiento, ¿cierto o no? Y además, Pedro, yo me imagino a él, no había pescado nada, toda la noche, estaría cansado, estaría preocupado, estaría triste, estaría desanimado, estaría completamente agotado, porque así es. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, no es algo que te sientas en una oficina, comienzas a teclear, no es algo que lleves un correo por aquí o por allá, es un trabajo muy fuerte.
Es un trabajo muy duro. Entonces yo miraba a mi papá eso, y no solamente ellos, una vez que no pescan nada, ellos tienen que jalar la red, sacar la red, llevarla a un campo grande para comenzar a limpiarla, para comenzar a coserla y para poder llevar otra vez, ¿verdad? Y poder pescar. Es un trabajo muy cansado, muy duro y muy fuerte. En su mente de Pedro estaba: muy bien, no hemos pescado nada. Mira, toda la noche hemos trabajado, estamos cansados, estamos agotados. Yo sé que Pedro tenía una esposa, porque tenía una suegra, ¿cierto? Entonces tenía una esposa y tendría hijos tal vez. Entonces él estaba preocupado: ahora, ¿qué voy a llevar a mi casa? ¿Qué le voy a poner en el plato de mis hijos? ¿Verdad? Estaba completamente preocupado. Y ahora escucha al Señor y decirle: Simón, vamos mar adentro. Y Pedro: Señor, pero ya fui, ya estuve toda la noche, ya trabajé, ¿cómo me pides que vaya más adentro? Pero el Señor dice, ¿qué dice en el versículo 5? Dice: más en tu palabra, ¿qué dice? Echaré la red. Significa que Pedro obedeció y fue y echó la red. Echó la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Claro, si ellos no hubieran asegurado, imagínense, no hubieran pescado nada. ¿Amén o no? Entonces dice el versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. La incredulidad de Pedro era volver otra vez a la mar y no hallar nada. Pero al ver lo que ocurrió, al obedecer al Señor e ir mar adentro y echar su red y ver el resultado de lo que ocurrió, ¿sabes qué pasó? Hizo que Simón caiga de rodillas. ¿Sabes? El Señor siempre va a hacer algo para que tú y yo le reconozcamos quién es Él. Para que tú y yo le reconozcamos que Él tiene todo el poder. Para que nosotros le reconozcamos que Él tiene el control. Dios siempre va a hacer algo para que usted y yo reconozcamos quiénes somos. ¿Qué somos? Dice Pedro que cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dios tuvo que trabajar, Dios tuvo que actuar, Dios tuvo que mostrarle a Pedro que era un hombre pecador, que era un hombre limitado, que era un hombre incluso incrédulo a la palabra misma de Jesús. Como hoy en el mundo está. El mundo está rodeado de esto. El mundo está, usted ve como las noticias y todo eso. ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Cómo está? El mundo está lleno de incredulidad. No le cree la palabra de Dios. Cuando usted va y le toca, le habla y le comparte el evangelio, ellos se cierran y no quieren escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos aún no quieren reconocer. Otros no quieren ver, pero Dios hace algo para que ellos reconozcan. ¿Quién son ellos? Mira 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios. ¿Qué dice? ¿Sí lo tienen? 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos ¿qué? Somos de Dios. ¿Cuántos aquí dicen somos de Dios? Amén. ¿Cuántos aquí? Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Si tú tienes vergüenza de decir aquí dentro de la iglesia que eres de Dios, imagínate afuera. Imagínate afuera. Creo que ni siquiera andas con tu Biblia. Amén. Lo tapa, lo cubre para que no te digan: ay, ese hermanito, mira, y es cristiano y va a la iglesia, ¿verdad? Es una aleluya más, ¿no? No, hermano, no hay que tener vergüenza de lo que somos. Somos de Dios. Pero el mundo, dice el versículo 19, y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Bajo el maligno. El maligno entonces está ¿qué? Controlando este mundo. Mira 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, el verso 4.
Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No solo el mundo está bajo el maligno, controlado por el maligno, sino que el mundo está cegado por el maligno. No quiere que entendamos, no quiere que la luz de Cristo alumbre los ojos de los incrédulos. Así estaba Pedro, así estaba Simón. Simón no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Simón no estaba creyendo a lo que Jesús le estaba ordenando hacer. Él estaba cegado. Él pensaba que lo que había hecho era suficiente y que lo que Jesús le estaba ordenando era de locos. Dios tuvo que actuar. ¿Amén o no? Y Dios actúa. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Este mundo está cegado. Entonces tenemos que actuar, tenemos que enseñar, tenemos que predicar, tenemos que salir. Mira Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Al momento de ser salvo deja de ser ciego. El momento de ser salvo deja de estar en los dominios del maligno. ¿Amén o no? Entonces necesita invocar el nombre de Jesús. Él necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo. Mira el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, esa persona que no cree, ¿cómo puede creer? Mira, ¿qué es más sigue? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien, qué cosa? Les predique. Hermano, tú y yo sabemos que este mundo está bajo el maligno. Tú y yo sabemos que este mundo está cegado por Satanás. Tú y yo sabemos, a través de las Escrituras, sabemos que Satanás aún posee los cuerpos de los incrédulos. Hermano, hay posesión demoníaca. En hacerlo he visto posesiones demoníacas. Hay posesión demoníaca. El demonio puede entrar en el cuerpo de un incrédulo, mas no de un creyente. En la Biblia dice que dice que el maligno ni nos toca. ¿Amén o no? Ni nos toca. Usted ha leído cuando este joven gadareno, ¿verdad? El Señor Jesús expulsa a una legión de demonios que estaba en su cuerpo. Los demonios le dicen: Señor, ha venido a atormentarnos, por favor, envíanos a esos cerdos que está allá. Y Dios les dio el permiso. Si Dios les dio el permiso para que ellos puedan entrar a esos cerdos, imagínense para nosotros. ¿Amén o no? Entonces nosotros estamos seguros. Nosotros estamos seguros, hermanos, pero el mundo está bajo el maligno. Pero ¿cómo pueden escuchar? ¿Cómo pueden salvarse? ¿Cómo pueden despertar? ¿Cómo pueden mirar las cosas espirituales? Alguien tiene que ir ahí. Alguien tiene que hablarles. Alguien tiene que salir de aquí e ir a ellos. Alguien tiene que hacerlo. ¿Amén o no? Es lo que tenemos que hacer. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué cosa? Enviados, mis queridos hermanos. ¿Cómo? Pues hay que enviar, hay que salir, hay que pasar esa puerta, hay que pasar la puerta de nuestra casa para alcanzar a este mundo. No hay que ser incrédulos como Simón. Señor, ya lo hice, no hay nada. Creamos a la palabra de Dios. Confiemos en ella y salgamos. Deja tu orilla, deja ahí tu comodidad de tu casa, deja tu familia que está allí. Ya son salvos, amén, gloria al Señor. Ya ahora pues boga más adentro. Métete al corazón de la ciudad, métete al corazón de la familia. Están bien los niños, pero métete con el papá, métete con la mamá, métete con la familia, alcánzalos. Ellos están bajo el maligno. Amén. Es lo que tenemos que hacer. No nos debemos quedar en la orilla, no podemos permanecer allí. Basta ya. ¿Qué es lo que te ataja? ¿Qué es lo que te sostiene allí quedarte en la orilla, comodito? ¿Sabe qué? ¿Dónde estamos más seguros? ¿Dentro del mar o en la orilla del mar? ¿Dónde estamos más seguros? En la orilla del mar, ¿cierto? Si entramos, va a haber peligros.
Si entramos, vamos a encontrar dificultades. Si entramos, pero recuerda, pero si entramos, también encontraremos bendiciones. ¿Amén o no? Miren Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. En el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. En el versículo 35 le dice, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. El versículo 37, ellos obedecen y dice que dentro de este mar, ¿qué pasa? Se levantó una gran tempestad y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, se llenaban de agua, ¿verdad? Jesús estaba presente en esa barca. Jesús estaba descansando. Pero recuerden, no crean que Jesús se olvidó de ellos. No crean que Jesús no sabía de la tempestad. Sabía que iba a ocurrir, porque Él es omnisciente. Él sabe el pasado, presente y el futuro, mi querido hermano. Él lo sabe, Él sabe, ¿me entiende? Pero hay algo que lo llevaba más a Jesús, más allá. Hay algo que Él escuchaba de lo que nosotros no podemos escuchar. Hay algo que le hacía palpitar su corazón de lo que tú y yo a veces no sentimos, ese palpitar del corazón. Hay algo más allá que lo hacía mirar a Jesús, que miraba a Jesús, que tú y yo no podemos mirar. ¿Cuál era? El capítulo 5. Mira el capítulo 5 de Marcos. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro. ¿Quién vino a su encuentro? De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Vino un hombre con necesidad, un hombre poseído, un hombre con sufrimiento, un hombre sin familia, un hombre sin paz, un hombre sin esperanza, un hombre que se hería en los sepulcros, un hombre que andaba sucio como loco, un hombre que se golpeaba a sí mismo, un hombre en pleno sufrimiento. Estaba ese hombre, estaba allí, sufriendo. Y no solamente él sufría, sino también su familia. Su papá, su mamá, yo creo que ellos conversaban y decían, ¿cómo está nuestro hijo así? Ellos no tenían paz tampoco, ni sus hermanos. Los vecinos se burlaban tal vez diciendo, mira cómo es tu hijo, mira qué clase de padre eres un descuidado, mira lo que le está pasando, lo que está sucediendo, mira cómo se comporta. Imagínense la crítica de los vecinos. Una familia que sufría y era un joven también que sufría. ¿Amén o no? Y cuando este joven, este hombre va, corre y ve a Jesús, corre, se pone de rodillas, ¿verdad? Y Dios hace un milagro en su vida. Dios hace un milagro y dice que en versículo 15, ¿verdad? Viendo Jesús, viene a Jesús y ve que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, dice cómo estaba, sentado, vestido y en su juicio cabal. El versículo 18 dice, al entrar Jesús en la barca, va a regresarse, ¿verdad? El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. No solamente era salvo, no solamente había cambiado su vida de él y de su familia, porque su familia ahora decía, oh hijo, bienvenido, tanto tiempo que has estado lejos de nosotros, tantas veces hemos estado preocupados por ti, ahora estás con nosotros, ahora estás con mi familia, acá están tus hermanos, aquí está tu mamá, tal vez la mamá estaba llorando y recibiendo a su hijo sano. Una familia transformada. ¿Amén o no? Jesús hizo ese milagro. Y no solamente hizo el milagro, sino que este joven dijo y tuvo el deseo, Señor, te quiero seguir. Ya has cambiado mi vida, Señor, pero ahora te quiero seguir tus pasos. ¿Sabe, mi querido hermano? Si sus discípulos no hubieran cruzado al otro lado, si sus discípulos no hubieran pasado del agua al otro lado, ese joven no hubiera sido transformado. No hubiera cambiado su vida. Si hubiera muerto, si hubiera ido al infierno. Pero fue salvo. Amén. Tuvo que cruzar. Entonces debemos mirar lo que Jesús mira. Debemos sentir lo que Jesús siente. En Lucas capítulo 5, Jesús sabía la necesidad
de la multitud. Jesús sabía la necesidad de Simón y sus compañeros. Jesús sabía la necesidad de sus familias. Jesús sabía que Simón necesitaba creer. Jesús sabía que Simón debería dejar todo y empezar a seguirle. ¿Entiende, hermano? Jesús sabía estas cosas y Jesús hizo porque Él creía y Él estaba confiado de que iba a ocurrir en la vida de Simón. Y lo hizo. Y lo hizo. Sucedió la pesca milagrosa. Al ver Simón, se contristó, se compungió en su corazón. Y él allí reconoció, que el que estaba predicando en su barca, que el que le estaba diciendo boga mar adentro, que el que estaba allí diciendo echa tu red ahora, era el Señor mismo. Y después de todo su trabajo y después de todo ello, mi querido hermano, el versículo 11 dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué cosa? Le siguieron. Le siguieron. Hermano, ¿usted quiere ver milagros en su vida? No se queda a la orilla. Entre, hermano. ¿Y sabe por qué ocurrió este milagro, hermano? Solo por una razón. Una sola cosa. ¿Sabe qué fue? Obediencia. Obediencia. Si Simón y sus amigos no hubieran obedecido al Señor Jesús, no hubieran experimentado, no hubieran visto el milagro de Jesús. No lo hubieran visto. Jesús le dice a Marta, Marta dice, Señor, mi hermano ya está 4 días ahí, ya hasta que llegue, Señor, ya. Y Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Tenemos que confiar en su palabra. Tenemos que creer en su palabra. Pero tenemos que creer, hermanos, también que afuera hay un mundo necesitado. Amén. Hay gente que necesita, hay familias quebrantadas, hay familias en necesidad, hay familias sufriendo, hermano. Los jóvenes están en la drogadicción, los jóvenes están en la delincuencia, los jóvenes están hasta en el terrorismo, los jóvenes están haciendo cosas que no deben hacer, mi querido hermano. Entonces necesitamos salir, necesitamos dejar nuestra comodidad, necesitamos avanzar, necesitamos entrar allí al corazón de las familias. ¡Boga mar adentro! ¡Cruza ese mar! Hay alguien que necesita. Jesús dijo, pasemos. Jesús dijo, vayamos más adentro y echa tu red. Echa tu red. Esta red, ¿sabes qué significa? Nuestro testimonio. Una red sucia, los pescados no entran. Tiene que estar limpio. Una red rota, los pescados se escapan. Tiene que estar bien cocida. Entonces, hermano, guardemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Porque muchos se alejan por el mal testimonio que damos. Muchos no confían en el Señor porque nuestro testimonio está sucio. Limpiémonos de ello, mi querido hermano, y tendremos gran cantidad de peces. Y obedezcamos a nuestro Señor. ¿Qué te pide en esta noche? Tal vez el Señor te dice, ¿verdad? Recuerda, dice, bienaventurado es dar y recibir. Amén. Amén. Y nosotros qué decimos, podría ser, no seamos un Simón. Amén. No seamos un Simón. Creamos. Debemos de creer al Señor. Y debemos de obedecer. Dad y se os dará. Dice que los que van sembrando la semilla irán llorando, ¿verdad? Pero ¿cómo regresarán? Contentos, alegres, gozosos. ¿Sabes qué me dice mi hijo Isaí? Cada vez cuando estaba mis papás, estoy estresado. Y yo digo, ¿sabes qué, hijo? ¿Estás estresado? Sí, papá, muchos estudios, que esto, que el otro. Muy bien, vamos a ganar más. ¿Y sabe cómo regresa? Desestresado. Hermano, ¿qué le preocupa? ¿Qué le estresa? ¿Qué le estresa, hermano? Le duele la cabeza, el cuello, que está duro, que esto, que el otro. Hermano, salga a ganar almas y vas a ver. Vas a ver lo que va a ocurrir. Vas a venir gozoso. Ay, que me duele. Y vas a venir sin dolor.
Amén. Pero sal. Hay un mundo necesitado, hermano. Uno de ellos es Chancay, al norte de Lima. Hay gente que habla quechua y habla español. Y yo no sé cómo entrar a los quechuas, porque yo no sé quechua. Pero oré al Señor y Dios me proveyó de una familia que habla quechua. Y ahora cuando la persona me dice, yo no sé español, habla quechua, ¿sabes? Yo le digo, no, pero acá está mi hermano. Hermano, testifícale, hermano, enséñale a esta familia. Amén, hermanos. Hay una familia, hay una nación en necesidad. Saquemos, pasemos, vamos más adentro. No te quedes acá, no te quedes a la orilla, boca más adentro y echa tu red. Señor, te doy las gracias, Dios, por tu gran amor y bendición.